cápsulas de conocimiento ahora a través de los videos son importantísimas, ¿cierto? Porque el mundo ha cambiado y cada vez más esta forma de pedagogía es bien importante y muy acogida por los estudiantes. Ok. Entonces, mira, voy a volver a mi mural y voy a, listo, poner en pausa, está en pausa, dejar de, ahí ya estoy grabando, entiendo que ahí ya estoy grabando. Ok, sí, Entonces, mira, el tema general lo deberíamos llamar gobernanza de las diferencias y los conflictos, porque al final, si tú miras cuando uno habla de mediación, de eso que mal se llama mecanismos alternativos de resolución de conflictos, de temas como el diálogo social, en diferentes niveles del campo social estás hablando de lo mismo. Inclusive estás hablando de lo mismo que trata de hablar la justicia cuando uno habla del tema de la justicia, que es cómo gobernamos las diferencias y el conflictos en una sociedad. Entonces, pensando en eso, se me ocurrió que un marco de intervención para pensar el tema de la gobernanza de los conflictos y la diferencia debería tener este mapita que lo hice inspirado en un marco, en un framework de pensamiento que creó un señor Snowden que se llama el Sinefin. El Sinefin es un marco de pensamiento que te sirve para saber cuando tienes un problema dónde ubicarlo. Inspirado en eso, yo dije, bueno, los conflictos y las diferencias hay un campo en el que las diferencias son simples y las soluciones a los problemas simples se tratan de una búsqueda de qué ha funcionado con anterioridad. Normalmente se trata de problemas que se desenvuelven en un campo de reglas fijas o en una competencia, por ejemplo, en donde todo el mundo acepta las reglas de juego. Entonces, en ese campo de las diferencias simples funciona muy bien la jerarquía y funciona muy bien los sistemas judiciales o los sistemas expertos como árbitros técnicos, etcétera, pueden funcionar muy bien en el campo de las diferencias simples. Luego hay un campo de conflictos y de diferencias que tienen un sabor y un color muy técnico o muy relacionado con una cultura particular. Entonces esas diferencias requieren un sabedor o un técnico. ¿Por qué puse sabedor? Porque cuando la diferencia es intracultural y yo me voy a resolver un problema donde los guayús, pues lo que necesito es un palabrero guayú que me ayude a saber cómo en esa cultura se compensa o si voy a resolver un tema de, no sé, de dos personas que están discutiendo por un asunto excesivamente técnico. Medicina nuclear, una diferencia entre dos clínicas sobre un aspecto de medicina nuclear. Pues necesitamos un arbitramiento técnico, alguien que sepa de esa área y que nos dé pistas sobre ese dominio. Ese dominio es el dominio de los expertos y ahí puede haber mediaciones y arbitramentos. La diferencia es que el mediador facilitaría el proceso, el árbitro técnico le entregaríamos a él la respuesta del asunto y listo. Luego viene ese campo que está en verde aquí en la minita, que si quieres tú copia la pantalla o yo te paso después un link para que entres a este tablero del mural que tengo y mires, yo no se deja copiar muy fácil, pero la pantalla sí la puedes copiar. Y hay una serie de diferencias que tienen una base social o relacional. El problema ya no es tanto si funciona lo que se ha usado con anterioridad o si el problema es de reglas de juego o si es un saber técnico, sino que el problema fundamental es la relación, cómo sentimos los dos que estamos siendo en esta relación. Y entonces discutimos las reglas del juego y discutimos los puntos de vista y discutimos cosas mucho más complejas que una simple fórmula de reglas de juego fijas o un saber técnico. Y además, en ese espacio donde se dan los conflictos sociales, ahí en ese espacio,
Lo que necesitamos es que la gente mejore su capacidad para tener diferencias, no simplemente que resuelva el problema. Por eso es tan absurdo que en los líos de familia que tienen que ver con alimentos y con visitas, mal llamadas visitas de los padres y eso, hagan un acta como si esa acta fuera a resolver para siempre un conflicto que va a seguir siendo toda la vida entre padres e hijos. Me explico. Cuando tú tienes un conflicto de esa naturaleza, lo que necesitas es que la pareja aprenda a pelear por sus hijos y que tengan peleas toda la vida sobre en dónde se va a educar y sobre si sí lo mandan o no lo mandan a la universidad. Pero eso, un acuerdo hecho sobre cuánto es la plata y qué marca de pañales se usa, eso es tonto de alguna manera. Ese es un ejemplo que te acabo de poner en lo micropolítico. Ahora piensa cuando un gobierno tiene un sistema jurídico amplio, lleno de reglas, y por el otro lado un sistema político que funciona muy bien formalmente, pero en esa zona gris en donde se dan todos los conflictos sociales y cada vez es más claro que tenemos el derecho a la protesta y el derecho a necesitas un espacio de diálogo social totalmente distinto, que sea adaptable, que construya fórmulas que sean que mejoren la resiliencia y la capacidad de las comunidades para la autogestión, como tú decías en la conferencia. Entonces, esas diferencias de base relacional y esas diferencias de base que tienen en la base conflictos sociales complejos necesitan mediación social o bien en lo micropolítico, la que hacemos los mediadores en un espacio relacional para poner a dos partes de acuerdo, o bien en lo macropolítico, atención al diálogo social, mesas de diálogo de una entidad mayor. Pero sin duda es ahí en donde se construyen la clase de soluciones que además tienen una necesaria condición y es que son soluciones inacabadas, soluciones que le devuelven a la gente la responsabilidad sobre sus asuntos, soluciones que crean capacidad para tener conflictos de mejor calidad. Ahí es en donde uno tendría la necesidad de construir muchos dispositivos sociales que sirvan para que la gente se empodere de sus asuntos. Ahí está, en Brasil es política pública la terapia comunitaria. Hay que ver el importante trabajo de Adalberto Barreto y de Marilene Grandeso. ¿Y por qué te menciono el campo de la terapia comunitaria? Porque ese campo de la conflictividad social es muy cercano al campo de los conflictos sociales y de los conflictos comunitarios y de la salud mental inclusive. Desprivatizar el dolor, decían los antipsiquiatras y los teóricos de la terapia comunitaria. Hacer que la gente se apropie de sus propios problemas. Más que diagnósticos y más que códigos penales, necesitamos un espacio social en donde se promueva lo restaurativo. Y finalmente están las diferencias morales o espirituales, los grandes conflictos en donde la base del conflicto es una historia muy larga de diferencias que a veces son religiosas, que a veces son morales y tienen en su base una historia muy grande, como el conflicto árabe-israelí o como conflictos que perduran en el tiempo con una duración mucho mayor. Esos conflictos que son diferencias morales necesitan una búsqueda de algo que se llama elocuencia trascendente y sin duda necesitan la intervención de terceros lados y creo que ahí el trabajo de William Ury de alcanzar la paz es muy, muy interesante y nos puede servir mucho para eso. Pero entonces digamos que la mediación como la entendemos tú y yo en la vida cotidiana podría estar muy centrada en esos conflictos que hemos llamado de base social o relacional y eventualmente en esos otros dos cuadrantes de los conflictos que requieren más de un saber que ayude a la gente a concretar o las reglas de juego o el saber técnico que se necesita para solucionar el problema. Yo diría que hasta ahí está el marco general de en dónde ubicar el tema de la mediación. Y bueno, fíjate que abajo
de esa imagen tengo dos palabras. Tengo máquinas triviales y máquinas, y yo diría que acá hay que hacer una pequeña corrección, y máquinas no triviales, ¿no? Aquí al lado izquierdo, lo que quise colocar fue máquinas no triviales. ¿Por qué puse eso? ¿Qué quiero decir con eso que puse ahí? Ay, 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 espérate. Dale doble clic, a ver, doble clic. Ya, Ok. listo. En los dos primeros cuadrantes, lo que se asume cuando uno trabaja esa clase de conflictividades es que la causalidad que está debajo de esos conflictos es lineal, como el de las máquinas triviales. Puse unas fichas de ajedrez y una maquinita pensando en la metáfora de que en esos dominios la causa y el efecto siempre son fáciles de averiguar y por eso las soluciones jerárquicas funcionan muy bien. Por eso cuando uno educa a niños que todavía no tienen capacidad de discernimiento ni de complejizar los problemas, el premio y el castigo funcionan maravillosamente. Los sistemas punitivos son pensados desde este lugar de las máquinas triviales. Por eso son una solución tan inapropiada para el mundo complejo que en nuestras sociedades se llaman los delitos, porque los delitos no son simplemente una cosa simple y episódica que sucede en una sociedad. Siempre tienen una base comunal y una base social mucho más complicada. Entonces, si uno va a una cárcel y si vas a todas las cárceles, lo que vas a descubrir es que lo estamos haciendo muy mal tratando de solucionar con venganza y punitivamente algo que es mucho más complejo socialmente. Muchos de esos casos que trata el sistema punitivo deberían ser solucionados con unas fórmulas un poco más heterárquicas. Y ya voy a decirte qué diferencia hay entre la heterarquía y la jerarquía y entre las máquinas triviales y las máquinas no triviales, que son fundamentalmente los seres vivos. Entonces hice estos dos dibujitos pensando en que podría explicarte con ellos de una manera muy resumida lo que pienso como sistemas de gobierno de las diferencias. En, en el lado de la jerarquía tienes la jerarquía, tienes el poder y en la base del asunto usas la participación y la autonomía como cosas casi accidentales. Si tú miras los primeros libros de Joseph Redorta, no tanto en los que él estaba construyendo una tipología del conflicto, sino donde hacía análisis de conflictividades, él diferenciaba entre métodos de resolución de conflictos más centrados en la autonomía y métodos de resolución de conflictos más centrados en la jerarquía. En los jerárquicos, él colocaba precisamente la justicia tradicional, como la entendemos desde una perspectiva jerárquica, que tiene sistemas de jueces y tiene un poder que hace cumplir las normas, y muy tangencialmente como sistema de administración de conflictos, y alternativamente, como mal se llama desde mi punto de vista la mediación, se usan los sistemas de justicia autónomo para descongestionar despachos y para otra serie de cosas. Yo creería que eso hay que invertirlo en la mayoría de los problemas sociales y hay que pensar más en cuáles serían los sistemas heterárquicos de administración de justicia, que deberían incluir formas de administración del conflicto mucho más cercanas a la gente, más autónomas y solo al final la intervención del poder. Hago esta aclaración que me gusta mucho que hace nuestro colega, pues con mucha más jerarquía sin duda que nosotros, Adam Kahane, que ha intervenido en temas de paz y de construcción de temas de solución de conflicto mucho más complejos. Adam Kahane dice que en su último libro, concretamente el de Colaborando con el enemigo se llama, dice que el amor sin poder es puro romanticismo y bobería y que el poder sin amor es puro abuso.
Yo creo que en esta imagen de lo jerárquico y lo heterárquico, cuando uno lo muestra, debería recordar que no estás hablando de suprimir el poder se necesita, pero se necesita un poder que sea capaz de considerar las relaciones sociales de una manera distinta. Por eso la idea de la heterarquía es tan interesante y, y la jerarquía no es que la desaparezcamos, es que se va a tener que usar de una manera distinta, de manera que las relaciones entre el poder y el amor en la vida social se equilibren con una imagen y con una manera de hacer las cosas distintas. Simplemente para complementar esto, yo te diría que la imagen, un buen ejemplo de una jerarquía que funciona muy bien es el Waze. En una aplicación como el Waze, un problema sumamente complejo como el del tráfico hace que la gente que participa en esa plataforma al mismo tiempo sea administradora de la plataforma y usuaria de la plataforma. Cuando una persona entra a un sistema como Waze, por una parte se vuelve usuario, pero por el otro lado está enviando información a la plataforma, información que dirige a otros. Luego, los sistemas heterárquicos son sistemas en los que la gente al mismo tiempo es administradora y beneficiaria o usuaria de esos sistemas. Uno de los ejemplos más lindos en ciencias sociales de los sistemas heterárquicos, yo diría que es el muy juicioso y amplio trabajo de Elinor Ostrom, una mujer que revolucionó el campo de la economía y de la administración de los bienes públicos con su investigación en la que fundamentalmente demostró que era falso algo que se llamaba el paradigma de Jardín, que es un axioma que había en la economía clásica de que siempre que tengas un sistema público de bienes públicos y le des eso a una comunidad sin intervención de una autoridad, necesariamente esos bienes van a acabarse, digamos, no van a ser sostenibles. Y Elinor Ostrom fue a través del mundo buscando ejemplos de buena administración de bienes públicos y con éxito logró un maravilloso trabajo que es reconocido en muchas universidades del mundo y que tiene que ver con esto, porque lo que hacemos los mediadores y la gente que trabaja en diálogo social es buscarla, pues que se implanten sistemas sociales un poco más heterárquicos para administrar conflictividades complejas. ¿Qué hemos aprendido? Yo hice este pequeño resumen de algunos aprendizajes que te pueden servir para tu exposición, que la objetividad es relativa al contexto, o sea, todo lo que dicen los constructivismos y los construccionismos sociales, que no es una postura ontológica. Esto me gusta recalcarlo porque cuando la gente oye hablar de constructivismos, se imagina que estamos diciendo que todo es relativo y que nada vale y que todos los días podemos cambiar las cosas. No, la vida social es muy sólida y los acuerdos que hacemos socialmente pues tienden a tener una permanencia histórica importante. Lo que pasa es que reconocer que las enfermedades, como por ejemplo, hasta 1975 el DSM-4, es decir, el libro que contiene las categorías diagnósticas de salud mental, tenían al homosexualismo como una enfermedad. Y en nuestro Código Penal colombiano hasta 1936 era penado el homosexualismo y sus expresiones públicas. Y otras entidades sociales también han cambiado con el paso del tiempo. Hoy en día, en la semana pasada, Nueva York despenalizó el uso de la marihuana y el camino hacia el que vamos en los temas de droga, pues creo que habría que reconocer que es regular y no penalizar eh, el tema de las drogas, porque pues está probado que no hemos podido solucionar el problema de otra manera. Entonces, la objetividad relativa al contexto, sobre eso hay mucho escrito. Si quieres una bibliografía concreta, luego te doy unas ideas que te pueden servir. Las emociones siempre gobiernan a los seres vivos, o sea, hay que romper la idea de que podemos dominar a las emociones, que es una idea muy de la modernidad y muy cartesiana. Creo que dos autores o tres autores importantes valdría la pena citar muy recientes.
Jonathan Haidt, me falta una T en el nombre de Jonathan Haidt, no me acuerdo, que es el autor de un libro que se llama La mente de los justos. Humberto Maturana, que ha escrito muy largamente sobre emociones y lenguaje en educación y en política, creo que es su nombre, su texto más importante es ese que te acabo de mencionar, y Marta Nussbaum en su último libro del gobierno, La monarquía del miedo, creo que se llama el último libro de ella, pues nos muestra desde un nivel más macropolítico cómo las emociones al final son lo que nos está gobernando y gobierna la vida humana en todas sus expresiones. Entonces, seguir insistiendo en que la racionalidad domina las emociones y eso, creo que es dejar de reconocer por dónde va la filosofía actual, que es un giro, después de que hasta finales del siglo pasado y principios de este hicimos el giro lingüístico en filosofía, yo diría que ahora estamos en filosofía haciendo el giro emocional, que es el reconocimiento de que las emociones gobiernan la vida humana y que lo que tenemos que hacer no es negarlas, sino trabajar sobre ellas, como están haciendo Cassius Stein, un jurista norteamericano muy importante que fue además asesor de Obama, creo que te lo mencioné antes en algún momento, para ver cómo en las políticas públicas incluimos temas emocionales, o Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, cuando hace su trabajo importante sobre sesgos e irracionalidad humana. Entonces creo que hay muchos trabajos ya que reconocen que ese actor racional en el que se fundó todo el modelo de gobierno de los problemas sociales en la modernidad, pues ha sido reevaluado y es necesario que nos metamos por este lado. Entonces, ¿con qué complementaría yo eso en términos de filosofía? Con que la racionalidad finalmente entonces resulta ser una capacidad narrativa que sucede en dominios específicos, ya lo dijo el segundo Wittgenstein, el filósofo austríaco, eh, que fue alumno de Russell y que construyó un modelo analítico. Insisto que el segundo Wittgenstein, porque el primero se dedicó a temas de filosofía muy distintos. Foucault, con toda su arqueología del saber, nos mostró cómo en Vigilar y Castigar, cómo los sistemas punitivos son dispositivos de biocontrol y de biopoder que finalmente no resuelven lo que tratan de resolver. Y ya en el mundo del construccionismo social y de la resolución de conflictos y un poco más norteamericanos, John Chotter y Sarah Kopp, dos autores muy importantes, especialmente Sarah Kopp en el tema de narraciones y violencia, y particularmente su último libro que es muy importante. Y a Sarah Kopp, todos los mediadores la conocemos porque tiene una filiación muy importante con los autores argentinos y bueno, ella creo que es, yo no sé bien si es americana o argentina, pero su esposo, Carlos Slutsky, un hombre muy importante en los temas de conflictos multiproblemáticos en Estados Unidos y de la perspectiva sistémica en la terapia. Entonces, bueno, ellos creo que es muy conocidos en el Cono Sur, especialmente Sarah Kopp y Chotter por su afinidad con los enfoques sistémicos que en Argentina manejan muy bien. Las relaciones son el contexto de los eventos, que es una cosa que, pues para quienes hemos estado en la perspectiva sistémica es muy obvia, pero creo que hay que insistir mucho sobre que todas las relaciones hacen parte de una gran cantidad de marcadores de contextos y hay que aprender a trabajar sobre esos múltiples contextos que son los eventos, que son la cultura, que es el género, que son las disciplinas. Y ahí hay un autor muy importante que se llama Barnett Peirce, que construye una teoría sobre conflictos morales, que es muy interesante y que creo que ha sido la base de muchos avances en el tema del diálogo democrático y el diálogo social. Puse tres autores que a mí me parece que son muy importantes a la hora de hablar de una filosofía del diálogo y de la mediación, que son Martin Buber, David Bohm y Mijail Bakhtin. Tres filósofos del diálogo clásicos. Buber
porque reconoce la relacionalidad del diálogo, porque en su libro, en su obra Yo y tú, funda toda la perspectiva dialógica en la que se basan la mayoría de los autores que tienen una perspectiva de diálogo social que es muy importante. Entonces, Buber por la perspectiva relacional del diálogo, Bonn porque Bonn trabaja el diálogo en su libro El diálogo como una forma de pensar colectiva, y creo que es muy interesante complementar el diálogo no solo como una forma de relación, sino como una forma colectiva de pensar. Y Mijail Bakhtin, el semiólogo ruso, en su libro sobre la, creo que se llama la crítica de la estructura literaria, creo que se llama el libro de Mijail Bakhtin, en donde plantea una perspectiva del diálogo muy interesante, el diálogo como lugar de construcción de lo nuevo y de lo emergente. Entonces, fíjate que ahí hay tres elementos que necesitamos siempre que hacemos mediación o facilitación de diálogos, que son trabajar sobre las relaciones, trabajar sobre formas de pensamiento colectivo y trabajar sobre lo nuevo, sobre la creación, sobre la necesidad de la poética en el campo del manejo de conflictividades sociales. Y para complementar un poco la idea de las máquinas triviales y no triviales, está Heinz von Foster, que es un filósofo que hizo parte de los cibernéticos de mediados del siglo pasado en Estados Unidos, que fue de los primeros que habló de la sistémica como una manera de administración muy importante y de esa relación entre lo no trivial y lo ético, como un imperativo. Otto Schammer, que es un profesor del MIT que actualmente trabaja de una manera muy profunda sobre el diálogo como tecnología social en medio de un dispositivo, de una forma de trabajo que él llama la teoría U, que es un laboratorio de cambio. Y en el tema de la ética particularmente, Adela Cortina, Anthony Appiah y Sabater, yo diría que son los autores que con más fuerza reconocen la necesidad de la heteronomía, de que la gente sea mucho más participativa en la vida social y obremos siempre de una manera en la que fortalezcamos la capacidad de la gente para solucionar sus propios asuntos. Dejé enunciado esto que seguramente algún día podemos trabajar juntos, querido Pablo, que son, pensando en esto que te acabo de contar, yo diría que en los métodos pondría el diálogo, las mediaciones, las justicias locales, las justicias restaurativas y las justicias arbitrales como métodos que van desde lo más heterónomo, lo que más autogobierno genera, que es el diálogo, hasta lo más jerárquico, que son las justicias arbitrales, para ponerles algún nombre genérico. Y todos estos métodos no se excluyen a sí mismos, sino que deberíamos tener cada vez una manera de pensar mucho más profunda sobre cómo traer estas formas de justicia a nuestra sociedad para tener una sociedad más restaurativa y menos punitiva en muchas cosas, porque como te denuncié en alguna parte de lo que te he venido diciendo, si uno va a las cárceles y mira lo que pasa allí, pues nada bueno está pasando en un lugar ahí, ni de esa manera vamos a construir soluciones sociales. Entonces, nuestro trabajo en estos temas es porque no creemos en esas soluciones fundamentalmente. Y por el otro lado, pensé que cada uno de esos espacios tiene unos objetivos que hacen de mejor manera algunos medios que otros. Hay la necesidad en una clase de conflictos, hay la necesidad de contener las emociones y flexibilizar las narrativas. Fíjate, las conversaciones políticas de nuestro país tan polarizadas, lo que necesitan fundamentalmente es contención emocional y flexibilización de las narrativas. Pensando además en el último libro de
Mauricio García Villegas, Nuestras emociones tristes o El país de las emociones tristes, que es un libro muy interesante sobre cómo los colombianos pues nos estamos polarizando cada día más por unas emociones que habría que aprender cómo cambiar y necesitamos trabajar sobre eso. Ampliar la corresponsabilidad y las narrativas en muchas clases de conflictos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer como un trabajo muy divergente, sacar a la gente de la idea de que tiene o no tiene la razón y empezarlos a poner más del lado de que todo conflicto es construido de manera conjunta, o sea, esto lo hacemos juntos y hacer que la gente deje de pelear por tener la razón y se ponga más en cuál es mi parte en un conflicto es un trabajo importante que hay que hacer. Y pasar a transformar relaciones y a construir más colaboración para finalmente hacer dos pasos que se necesitan en muchas clases de mediaciones, que es aprender a mapear y discernir opciones y alternativas y finalmente lograr acuerdos, fortalecer relaciones, construir futuros compartidos. Muchas veces el objetivo de todos estos instrumentos no es hacer acuerdos, sino fundamentalmente construir futuros compartidos y fortalecer relaciones. Y eso también hay que aprender a valorarlo. Los mediadores no somos las estrellas de las soluciones. Las verdaderas estrellas de las soluciones a las que ayudamos es la gente que construye soluciones y capacidad de no venir más a la mediación, así nos duela a quienes trabajamos en esto. Creo que con eso ahí dejaría mi exposición, querido Pablo. Hombre, muchas gracias. Sin duda, quedo muy contento. Tengo material suficiente para estudiar, para prepararme, para profundizar. Te agradezco mucho el análisis. Es claro y, y bueno, considero que con esta grabación servirá otra vez, como te decía, de cápsula para enamorar a muchas personas más en la profundidad